Hola chicas, hola chicos, buenos días. Pues un día nuevo, receta nueva. Y hoy vamos a hacer una receta de aprovechamiento. El otro día pues hice un pastel de estos de pescado y que para hacerlo pues compré unos filetes de merluza congelados. Hice el pastel, pero me sobraron unos cuantos filetes. Y claro, no era cuestión de ponerse a hacer más pastel ni freírlos. Más que nada porque bueno, cuando lo hago frito pues lo suelo comprar más bien fresco, que me sale incluso hasta más barato. Entonces, bueno, como sobraba esto, digo, uy, ¿qué hago con ello? ¿Qué hago con ello? Pues nada, una receta de aprovechamiento. ¿Os animáis a saber cuál? Pues venga, que os digo los ingredientes y ya veréis qué fácil. Y sobre todo gusta mucho a los críos. Vamos a preparar unos bocaditos de merluza. Es como si fueran unos nuggets, pero en vez de carne, pues de pescado. Y para ello necesitamos merluza. Yo tengo aquí 350 gramos. Esta es que estaba congelada, ahora está descongelada, pero bueno, que no es fresca. Necesitamos queso crema, de eso tipo Filadelfia, pues unos 75 gramos. Miga de pan, 50 gramos. Si no tenéis miga de pan, pues también podéis echar como 2 o 3 rebanadas de pan de molde. 2 dientes de ajo, unos 75 gramos de leche, sal, pimienta, huevo, 1 o 2, esto es para rebozar lo que os pida los bocaditos, y pan rallado. Yo lo rebozo con pan rallado, pero bueno, si os apetece hacerlo con harina también se puede, aunque queda más rico con pan rallado, y si es un poco gordo, pues mejor. Lo primero que vamos a hacer es el pan, echarlo en una picadora y hacer con ello como pan molido o pan rallado. Que no tenéis una picadora, bueno, pues con el cuchillo o incluso con las manos. Una vez troceado, lo reservamos y seguimos con nuestra preparación. Ahora vamos a pelar los ajos y los vamos a partir en 2 trozos, y también los vamos a añadir aquí y los vamos a picar. Una vez que tenemos el ajo picadito, entonces lo que vamos a hacer va a ser los filetes de merluza, los vamos a trocear, bueno, pues en trozos, un filete de estos pues en 3 partes, y lo vamos a echar aquí y lo vamos a picar todo junto. Como son bastantes filetes, lo voy a hacer en 2 partes, pero bueno, mirar, los trozos, mirar cómo son. Entonces eso, en 2 partes, porque si tenéis una Thermomix o algo que triture mucho, pues lo podéis echar todo a la vez, que sería lo más lógico. Pero esta mía no tiene mucha potencia y la Thermomix no me funciona, entonces lo voy a hacer en 2 veces. Y así es como nos queda la mezcla después de triturarlo todo, el pescado con el ajo. Entonces esto ahora vamos a echarlo en un bol, o un recipiente, vaya. Una vez que lo tenemos en nuestro recipiente, entonces le vamos a añadir el pan y la leche. Si veis que la leche es poca porque tiene que remojar un poco la miga de pan, pues le podéis echar un poco más. Pero bueno, de momento lo que vamos a hacer es amasar esto. Primero, pues nada, con la lengua vamos incorporando bien lo que es la miga de pan al pescado. Y luego si veis que no podéis porque ofrece algo de resistencia, pues entonces lo hacéis con las manos bien limpias, lo hacéis con la mano y tiene que hacerse, bueno, pues eso, una amalgama, tiene que quedar todo mezcladito, que no se note mucho la miga de pan. Una vez que está todo bien mezclado, entonces le incorporamos el queso y lo batimos, no, mentira, lo mezclamos también todo junto, pues lo mismo. Esas patitas que oís son las del Dobby, que anda para atrás y para adelante. Pues nada, ¿veis? Se mezcla todo muy bien. Y por último, ya que tenemos el queso también mezclado, le vamos a añadir la sal y la pimienta. Pimienta poco, porque ya sabéis que, bueno, poco. Sobre todo si lo van a comer chiquillos, porque esto pica un poco. Y sal, bueno, pues lo justo y necesario. Hay que echar sal, pero sin pasarse. Entonces eso, sal y pimienta, y luego volvemos a mezclar todo muy bien para que coja la mezcla, pues eso, lo que es la sal y la pimienta. Ya tenemos nuestra mezcla lista. ¿Veis cómo queda? Pues ahora la vamos a dejar en la nevera como unos 20 minutos, media hora.
y luego ya seguimos. Ya hemos sacado nuestra mezcla de la nevera y ahora vamos a hacer pequeñas bolitas con ello. Y lo vamos a pasar por pan rallado, huevo y otra vez por pan rallado. Mirad, yo he hecho una bolita como si fuera una albóndiga. Y entonces, una vez que la tienes en la mano, con la otra mano encima la aplastas y la dejas más bien como si fuera una hamburguesa pequeñita. ¿Veis? Esta es la forma que yo quiero. Entonces, una vez que la tienes así, pues la pasas por el pan rallado. Luego la pasas otra vez por huevo y de vuelta al pan rallado. Es muy fácil, igual que si hicierais pues una croqueta. Con cuidadín porque es blandita y se os puede desmoronar. Una vez que la hayáis pasado por las tres partes, esto huevo, pan rallado, huevo y pan rallado, la ponéis encima de un plato, quitándole el sobrante de pan rallado, por supuesto, y la ponéis encima de un plato. Y ahí la tenéis que dejar hasta que el pan rallado quede un poco duro, porque ya sabéis que el pan rallado, si lo dejáis al aire, rebozado con el huevo, pues endurece un poco. Entonces vamos a hacer todos los bollitos, bueno, bollitos no, ¿cómo los podemos llamar? Nuggets, es que no sé muy bien, o bocaditos de pescado. Pues una vez que tengamos todos los bocaditos de pescado, ya seguimos. Pues mirad, aquí tenemos nuestros bocaditos de merluza. Con la cantidad que yo os di, pues salen 12 bocaditos. ¿Veis? Ahora tenemos dos opciones. Tal cual están en el plato, los metemos en el congelador y cuando estén congelados los sacamos del plato y los metemos en una bolsita de congelación y los tenemos ahí guardados para cuando los queramos usar, o los freímos. Yo voy a freír unos pocos para cenar. Y aquí tenemos nuestros nuggets una vez fritos. Bueno, nuggets o bocaditos, como los queréis llamar. Ahora os enseño una vez que los hayamos cortado. Chicas, chicos, los bocaditos de pescado, de merluza en este caso, bueno, la verdad que nos gustaron mucho, mucho a los tres. Yo pensé que el chaval no los iba a querer, que como es así un poco reacio comer pescado, y la verdad que le encantó. Tienen un poco de sabor a ajo, con lo cual si en casa hay críos pequeños y no les gusta el ajo, pues a echar un poquitín menos, pero no dejéis de echarlo porque el ajo siempre le da un sabor muy especial. Y la verdad que está muy bien porque, a ver, tenéis un trocín de pescado que os sobra por casa, bueno, la cantidad que se necesita, porque si es un trocín así no hacéis, ¿no? Pero os queda un trocín de pescado que no os apetece hacer frito, que no sabéis, croquetas no os apetece y tal, pues es una forma maravillosa de comerlo y sobre todo de que lo coman los críos. Es como cuando ibas al colegio y te daban en el comedor escolar palitos de merluza congelados, pero ni tan secos, ni tan insípidos, ni tan sosos como eran aquellos. Estos están jugosos, están sabrosos, se hace muy fácil. Incluso que no los queréis hacer con merluza, pues yo me imagino que con, por ejemplo, salmón o trocitos de lenguado. Bueno, con pescado, con el pescado que vosotros queráis, tiene que estar igual de bueno. Ya os digo, yo al principio era también un poco, digo, al llevar algo de queso, digo yo, a ver si va a darle sabor. Nada, no sabe nada a queso. La miga de pan no se nota para nada. Bueno, de verdad son para repetir. Yo nunca los había hecho y la verdad que sí que voy a repetir, porque cuando compraba a lo mejor una bolsa, suelo comprar el pescado fresco, pero a lo mejor alguna vez que lo compro congelado me quedan a lo mejor unos trozos que digo, oye, y siempre terminaba haciendo pastel de pescado. Y esta manera es una forma muy buena de aprovecharlo de otra manera, que no sea como siempre. Así que nada, espero que os guste. Y bueno, ya sabéis, si os pasáis por mi canal y os gusta, pues oye, inscribiros, darle a la campanita, poner el dedín así y bueno, que se agradece y es la forma de que podamos estar aquí haciendo cositas, porque la verdad que si las hacemos y nadie lo ve, pues no tiene misterio la cosa. Pues nada, muchísimas gracias. Y un besito, hasta la siguiente.